Padre nuestro, esta mañana estamos aquí reunidos y estamos felices porque estamos empezando el día estudiando tu palabra, Señor. Así te pido que esta hora de manera especial nos bendigas, que estés presente con tu Santo Espíritu, con cada uno y conmigo. Ilumina nuestras mentes para que podamos entender la importancia de la profecía que has dado y que podamos entender que has guiado a tu pueblo en el pasado, Señor. Y así quieres guiar a nosotros también. Así te pedimos esta mañana en nombre de Jesús. Amén. A mí me toca un tema que yo pensé algunas veces, tal vez deberíamos haber presentado luego al comienzo, pero tal vez sea bien también ahora, porque la mayoría de los temas han llevado más tiempo para explicar y mi tema es un tema más breve. Seguramente ustedes muchas veces han mirado durante las presentaciones a estos dos diagramas. El diagrama de 1843, como es llamado, y el diagrama de 1850. ¿Cuántos de ustedes ya conocían a esos diagramas antes de venir para aquí? 1, 2 personas. 3, 4. Los demás no habían visto. 5. Ok. Hay 5 que ya conocían. Aquí estamos en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 personas. O sea, un tercio de los que están presentes en este momento conocían y los demás lo han visto por la primera vez. Y algunos años atrás era para mí la misma experiencia. Yo vi esos diagramas en algún momento por la primera vez en comienzos de 2000, 2006 más o menos, 5 tal vez. Y antes yo nunca había visto a estos diagramas. Y aún se pregunta cómo es que nosotros no conocemos estos diagramas si ellos son llamados el fundamento, si ellos representan nuestro pasado de nuestra iglesia, que ellos han sido muy importantes en algún momento y contienen de manera muy visual los conceptos básicos que nosotros entendemos de profecía. Nos hemos olvidado de estos diagramas por bastante tiempo. Ellos hacían parte de la historia de los mileristas. Y no hace mucho tiempo que otra vez fueron descubiertos, siempre han estado en los archivos, en las bibliotecas de las universidades adventistas, pero solamente como documentos históricos. Creo que la iglesia ya no les reconoce como algún documento actual que tiene todavía validad. Si ustedes preguntan, los que conocen, normalmente dicen que sí, es un documento histórico y que contiene algunos errores. Al final se equivocaron con la fecha, ¿no es cierto? Y es eso nomás. No pasa de un documento histórico, lamentablemente. Pero esta mañana quiero leer con ustedes
un poco más sobre estos diagramas. ¿Qué son estos diagramas? ¿Qué importancia tenían? ¿Son inspirados? ¿No son? ¿Cómo es esto? Había otros diagramas, también son inspirados. ¿Cómo es esa historia? Es interesante que los milleristas tenían esta costumbre ya desde el comienzo de ilustrar las líneas proféticas en tablas. Sobre lienzo, ¿se dice? ¿Lienzo? ¿Lieno? No. Leinen, Marco. Leinen. Sufrimientos. Leinen. Leinen. No, dice Leinen. Lino, sobre lino, pintado sobre lino. Y esto usaban para ilustrar las profecías. Principalmente Guillermo Miller así empezó con esto, de ilustrar lo que él había entendido acerca de las profecías. Y sabemos también que cuando ellos escribían sus cartas de uno al otro, para un intercambio de informaciones, lo que habían descubierto, muchas veces al revés tenían sus ilustraciones de las líneas proféticas para ilustrar lo que habían entendido. Y así, si ustedes buscan en la internet, hay algunas páginas que tienen archivos que les muestran cómo los pioneros, los primeros adventistas, los milleritas, tenían una variedad de diagramas que ellos utilizaban en sus presentaciones. Es bien interesante. Y algunos son grandes, algunos pasan de este lado al otro o son más grandes aún. Algunos tenían sus figuras, tenían como esculturas que llevaban a sus presentaciones para ilustrar a las personas las bestias, la estatua, y de esta manera la gente entendía bien lo que estaban explicando. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc. Habacuc 2. Y quiero dejar bien claro que los milleritas entendían esto aquí como cumplimiento, que esto fue cumplido en su propio tiempo. Y ya vamos a leer más sobre esto. ¿Ok? Estamos en Habacuc 2, 1 a 3. Dice así la Biblia. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Y más adelante vamos a tratar de explicar de qué habla aquí, de qué hablan esos versículos. Pero ya quiero adelantar que aquí dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Los mileritas entendían claramente que este diagrama, y después también eran cumplimiento de esta visión, de este mandado aquí a Habacuc, de escribir la visión sobre tablas. Si ustedes se fijan, son visiones que están aquí escritos en las tablas. Después les voy a explicar qué ustedes están viendo aquí en esos diagramas. O qué está ubicado dónde. Sigue una estructura simple. Es de manera bien visual. Pero al comienzo quiero compartir con ustedes algunos textos. El primero del libro Conflicto de los Siglos, página 583.4. Conflicto de los siglos. Y dice así: Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras, diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni nos librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen en la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignados todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Aquí habla de un mapa. ¿Ya? Y algunas veces hemos tocado esa semana al asunto de la traducción. Y solamente quería decirles que traducción es una cosa bien compleja, no es cosa fácil. Y cuando aún traduce, a veces busca por las palabras más apropiadas. ¿Y qué hace el traductor? Él trata de entender lo que el autor quería expresar con tal palabra, ¿no es cierto? Y ustedes saben que a veces por una palabra existen varias otras que tienen el mismo o un significado parecido, que también entra al mismo esquema. Esa es mi palabra. Hay otras que también pueden significar lo mismo y lo tienen en común aquí, ¿no es cierto? Eso está en común.
pero tal vez esto no es como esta. ¿Ok? Pero hay otros que tal vez están en común aquí también. Lo que digo es que a veces hay varias palabras que se puede usar para traducir una cierta expresión. ¿Ok? Y mapa también, sin ningún problema, lo podemos usar aquí la palabra diagrama. ¿Ok? Es válido, es algo que se puede hacer. No digo que está mal traducido, pero digo que podemos usar esa palabra y se entiende bien. ¿Ok? En inglés se usa la palabra chart, que como ustedes ya deben imaginar, también puede ser una carta. ¿Ok? Pues una carta, pues un mapa, pues un gráfico, puede ser una tabla. Pancarta. Una pancarta. ¿Ok? Pancarta. Ahora me falla. O sea, hay varias palabras y no estoy diciendo que aquí donde dice, hemos leído que el cristiano, él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. No quiere decir que está hablando exclusivamente de este mapa, de este diagrama. Pero ya hemos aprendido un poco sobre metodología este fin de semana, o esa semana pasada. Y ustedes saben que las palabras llaves que aparecen en los textos son importantes. En tal libro se habla de diagramas o se habla de mapas, nos llama atención si la hermana White también habla de mapas o de diagramas. ¿Ok? Y muchas veces vemos que se puede sí aplicar el significado de uno al otro. O sea, aquí dice que hay un mapa, hay un diagrama en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Es interesante. Y continúa el texto y dice así: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Ahora fíjense, día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos conformarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Hay que estudiar día tras día, diligentemente la Biblia. ¿Ok? Ahora quiero leer un texto con ustedes que está en la revista Review and Herald. Hemos traducido ese texto. A ver si está aquí. No hay problema. Dice así lo siguiente: la advertencia ha llegado. No se debe permitir nada que perturbe el fundamento de la fe.
¿Ok? Aquí habla del fundamento de la fe. Y no se debe permitir nada que perturbe el fundamento de la fe, dice el hermano White. No se debe permitir nada que perturbe el fundamento de la fe sobre la cual hemos estado construyendo desde que el mensaje llegó en 1842, 1843 y 1844. ¿Ok? Él le dice que el fundamento de la fe, ellos han estado construyendo sobre este fundamento en estos años, 42 a 44. Y él dice, yo estuve en este mensaje y desde entonces he estado delante del mundo en la luz que Dios nos ha dado. No proponemos sacar nuestros pies de la plataforma en la que fueran colocados mientras día tras día buscábamos al Señor con sincera oración, buscando la luz. ¿Usted cree que yo podría abandonar la luz que Dios me ha dado? Tiene que ser como la roca de las edades. Me ha estado guiando desde que fue dada. O sea, si ustedes se fijaran bien, lo que dice ella es que dice que el fundamento sobre que ellos han estado construyendo en los años 42 a 44 es el fundamento de la fe, y jamás ella sacó sus pies de su fundamento, dice, y también dice que tiene que ser como la roca de las edades. ¿Ok? Eso ustedes conocen, esa expresión. ¿De dónde conocen? ¿Quién es la roca de las edades? Cristo. Amén. Creo que es bien claro. Y aquí, no sé si ustedes han fijado, que dice que no proponemos sacar nuestros pies de la plataforma en que fueran colocados mientras día tras día buscábamos al Señor con sincera oración. O sea, los mileritas, los pioneros, ellos estudiaron día tras día. Y hemos leído en la cita anterior que día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Aquí nos confirma que este método de comparar texto con texto, de estudiar cada día diligentemente, les ha llevado a tener este fundamento tan sólido, que es como la roca de las edades. Dice así en otro texto, en Testimonios, tomo 8. Esto les anotaré, es una referencia un poco larga. Es en la revista Review and Herald, 14 de abril 1903. Lo que voy a leer se encuentra en esas dos citas en inglés nomás hay. Y dice así: muchos en lo pasado intentaron establecer una fe y principios nuevos. Mas ¿por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio? Pronto cayó, porque no estaba fundado sobre la roca. O sea, este fundamento es muy importante. Si no construimos sobre este fundamento, se cae el edificio. Si nuestra fe, nuestras interpretaciones de profecía no están fundadas sobre el fundamento que ha sido colocado en el pasado,
no puede permanecer de pie nuestro edificio. Eso es bastante importante. El próximo texto es del libro Primeros Escritos. (258.2). Dice así: vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Ustedes saben, hemos estudiado juntos que los 3 mensajes angelicales fueron dados en la historia de los mileristas. Eso hemos estudiado y hemos repetido varias veces. Y aquí dice el ángel acompañante, dice que hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. No hay que mover nada aquí. Eso aquí no puede caer unos pocos días después, ni puede comenzar unos pocos días antes. Es una, como dice aquí, es como un bloque, una clavija que no se puede mover. Es un hito, es establecido. Y luego les voy a contar en qué momento entró ese diagrama. Porque al final quien usaba ese diagrama eran los mileristas, los que predicaban este mensaje de los 3 ángeles, ¿no es cierto? Y ustedes ya tal vez se han fijado que fue aquí, en mayo 42, que se introdujo ese diagrama. Nuevamente me hizo recorrer esos mensajes y vi cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida y inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciese mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecieron firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro, y ellos estaban combatiendo contra él. Relataba la obra maravillosa hecha por Dios, que los había conducido a la plataforma firme. Y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos con aspecto humilde volvían a subir a ella. Es interesante cómo ella ilustra la experiencia de esa línea. Es un fundamento sólido y nos cuenta que luego algunos bajaban para hacer mejoras
en este fundamento, ¿no es cierto? Y así también ha ocurrido con estos diagramas. Muchos se bajaban el fundamento para encontrar errores aquí, y así es, lamentablemente, así es que nuestra iglesia ya no reconoce muchos de los bloques que están aquí colocados en este fundamento. No, es más que uno, son varios, ¿no? Aquí tenemos varios símbolos que ya hoy no entendemos como antiguamente. Y espero que quedó bien claro que este fundamento es un fundamento muy sólido y no hay que mover nada en este fundamento. Muy bien. Me van a disculpar que no me preparé suficiente de antemano, así varios textos que estoy leyendo no se encuentran aquí en sus notas, pero ese texto está en la página 82, donde dice Habacuc 2. ¿Todos han encontrado? Dice, entre estas profecías. 82. Dice así. Es el capítulo que habla de las profecías cumplidas. Capítulo 23, si no me equivoco, del conflicto de los siglos. O sea, habla de profecías cumplidas y ahí empieza aquí diciendo, entre esas profecías se encontraba la de Habacuc 2, 1 a 4. Me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza y estaré mirando para ver qué me dirá Dios. Y lo que yo he de responder tocante a mi queja. A lo que respondió Jehová y dijo, escribe la visión y escúpela sobre tablillas, o sobre tablas, ¿no? Para que se pueda leer corrientemente. Porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá y no se tardará. Pero he aquí al ensoberecido. Su alma no es recta en él, el justo, empero por su fe vivirá. Y continúa diciendo, ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúpela sobre tablillas. ¿Perdón? Aquí dice escúpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente. Le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y Apocalipsis. La publicación de ese cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura hacia el fin, y no engañará la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará,
El justo empero por su fe vivirá. O sea, en el año 1842, más preciso en el mes mayo 42, el hermano pionero Carlos Fitch, él tiene la idea de producir este diagrama, este cartel profético. Y si ustedes repasen conmigo rápidamente la línea de los mileristas, saben que en 1798 se cumple la profecía de los 1260 y nos encontramos en el tiempo del fin. Es cuando el primer mensaje angelical llega. Luego en 1833 Miller recibe sus credenciales y él comienza a predicar el mensaje del juicio, de la breve venida de Cristo. Aquí el mensaje, en 11 de agosto de 1840, es fortalecido, el primer mensaje. ¿Con qué? Con el cumplimiento de una profecía acerca de la caída del Imperio Otomano, ¿no es cierto? Y aquí, entonces, en mayo 42, se produce este diagrama. Se produce en mayo 1842, ¿ok? Pero nosotros lo llamamos de diagrama de 1843. ¿Por qué? Es una pregunta simple. Creo que ustedes saben, es porque ese diagrama había fijado la vuelta de Cristo en el año 1842. ¿Ya? Y el hermano Tyler lo ha explicado en detalle cómo ese cambio de una fecha a otra transcurrió. Ellos corrigían sus fechas, entendieron que deben contar un año completo y no a partir del comienzo del año, y así acabaron entrando al año 1844. Pero en tal altura todavía se esperaba la vuelta de Cristo en el año 1843. Y por eso este diagrama recibió este nombre, el diagrama de 1843. En mayo 42 se produce ese diagrama. Ahora, volviendo al texto de Habacuc, aquí habla: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Aquí está hablando de quién es este atalaya, quién es este centinela, quién es que advierte al pueblo en esa historia. Sí. Miller, el atalaya, responden la pregunta, pero gracias. Vamos a ver que realmente esos diagramas estaban en todo el mundo, ¿no? Hay relatos de personas que viajaban lejos, llegando, queriendo mostrar sus descubiertas, explicando las profecías, y llegaban y las personas ya conocían, porque ya había sido publicado en el jornal, por ejemplo, ¿no? O sea, estos diagramas han ido para cada lado. Entonces aquí el centinela que da esta advertencia a esa generación era Miller. Era Miller quien dio este mensaje aquí al comienzo del juicio. Y luego pasa de Miller a un grupo. Ya no es solo él, pero es un grupo de varias personas que predican este mensaje de la vuelta de Cristo. Y aquí dice en el versículo 1 al final, pregunta, y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Esa traducción no es tan ideal, no es lo que se quiere expresar, más bien lo que quiere decir, y en algunas Biblias se ha traducido mejor, en la Reina Valera Gómez, por ejemplo, lo que dice es:
que no es el centinela que se queja, pero es el pueblo que está se quejando del centinela. O sea, viene al centinela del pueblo y quiere saber. Se quejan. Y el centinela pregunta, ¿qué voy a responder si vienen a quejarse de mí? Ahí Jehová responde y hace más sentido y le da la solución. Si te quejan de ti, ya que estás en tu función de centinela, proclamando el mensaje, entonces si se quejan, ¿qué debes hacer? Escribe la visión y decláralas en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y eso han hecho. Por eso se han producido esos diagramas, para que se pueda entender fácilmente el que quiere entender las profecías. Y si ustedes se quieren tomar el tiempo después para mirar de cerca, ese diagrama es traducido. Este no es, ese es original en inglés y este es traducido. Y ustedes van a ver que realmente explica de forma muy, muy clara las profecías. Ahora, este texto que quiero leer con ustedes es un texto importante y se podría casi resumir todo en esta cita. Para hacerlo corto, pudimos leer esa cita y está todo aclarado. Pero tenemos un poco más de tiempo y quiero explicar más. Estamos todavía en la página 82 y vamos a leer la primera cita. ¿Okay? Aquí donde dice el testimonio inspirado. Aquí dice la hermana White lo siguiente sobre este diagrama. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. ¿Ok? Es un texto corto, pero hay que prestar atención bien lo que dice. Si uno lo lee rápidamente, tal vez se queda la impresión que aquí dice que la mano del Señor cubrió equivocaciones, ¿no? Que hay errores en este diagrama. Pero ¿qué dice aquí más preciso? ¿Cuántos errores hay en este diagrama? A ver. No. Uno. ¿Qué dice aquí? Su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. ¿Ok? El número 1843 aparece más que una vez aquí en este diagrama, ¿no es cierto? O sea, hay una equivocación que aparece varias veces. Es el número 1843. Y no es más que eso. ¿Ok? Esto era la equivocación que la mano del Señor cubrió y tenía su propósito. Porque esto produjo la tardanza, el primer chasco. Y era necesario esto para que Dios pudiese ver quién realmente estaba esperando al Señor, o quién les había seguido solamente por miedo tal vez, o por emoción. ¿Ya? O sea, de propósito, Dios colocó su mano ocultando una equivocación aquí. Y así es que entiendan bien que este diagrama no es lleno de equivocaciones, no es lleno de errores. Dios ocultó de propósito un error. Y ese número
se ha corregido después, ¿no es cierto? Aquí, en este diagrama, ya tenemos las fechas 1854, aquí, ¿ya? Se encuentra corregido las cuentas. Lo demás se quedó igual, básicamente. Se acrecentó aquí la nueva luz que habían recibido acerca del santuario. Además, no hay cambios sobre el contenido de ese diagrama. Ese error ha sido corregido, porque era solamente un error, una equivocación. ¿Okay? Porque muchas veces cuando ustedes hablan con hermanos que tal vez conocen esos diagramas, o pastores, o quien sea, les van a decir que ya, pero ese diagrama tiene sus errores. Y quieren inducir que son varias cositas que no se puede entender bien. Varias veces esa semana hemos hablado también de la que tocado el asunto del continuo, ¿no es cierto? Y que dice el continuo sacrificio es quitado. Y aquí más claro dice el dominio pagano o el continuo quitado. 508. No hay que interpretar mucho, es algo bien claro. Sí, hermano. Aunque se entiende eso, entonces, se entiende de que el error no fue el propósito humano, sino que, como dijo, tapó Dios Sí. con la mano, es un propósito de Dios. Sí. Fue escrito así, tal como es, pero pareciera error, pero es propósito de Dios. Entonces, en la otra tabla no es que fue corregido, sino que fue aclarado en las palabras. Así es. Esto recién en 1850 fue producido. Entonces, ya después del segundo chasco. Se aclara ahí. Aunque ellos ya comprendieron luego después que esta fecha debe ser corregida, ¿ya? Pero esta fecha al comienzo Dios la dejó que entrase allí, ¿ya? Eso era el propósito. Y así dice también en Habacuc 2. Si continuemos un poco con el texto. Dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. O sea, aquí ya dice que la visión tardará, ¿no es cierto? Y ya hemos leído en el texto del conflicto de los siglos, donde dice: nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Y estoy un poco preocupado porque yo veo que el tiempo está volando y estoy todavía aquí en el comienzo. Ok, voy a acelerar un poco, ¿ya? Después pueden leer con calma. Hay varios textos de los pioneros también que apoyan esos diagramas y lo aclaran. ¿Ok? Y aquí es interesante fijarse en esta línea, que ese diagrama fue producido ¿cuándo? Mayo 42. ¿Ok? Y aquí, ¿por qué marcamos aquí, luego después, esta cosa aquí? ¿Esto qué es? Es la actividad de los enemigos. ¿Ok? ¿Y qué relato tenemos del conflicto de los siglos que nos cuenta lo que ocurrió luego después que habían publicado ese diagrama? A ver qué se encuentro.
a ver, no es de conflicto de siglos, sino de la Testimonios para la Iglesia, yo creo, tomo 1, 26.3. Dice así: en junio de 1842, o sea, luego después de la publicación, cuando se tornó visible la visión ya en tablas, luego después, en junio, el señor Miller presentó una segunda serie de conferencias en Portland. Consideré un gran privilegio, dice hermana White, poder asistir, porque me había desanimado y no me sentía preparada para encontrar con mi Salvador. Esta segunda serie despertó una conmoción mucho mayor que la primera. Con pocas excepciones, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de sus iglesias al señor Miller. Numerosos discursos pronunciados desde diversos púlpitos trataron de poner de manifiesto los supuestos errores fanáticos del conferenciante. Sin embargo, a pesar de esto, grandes grupos de ansiosos oyentes asistieron a sus reuniones y muchos no pudieron entrar. O sea, así que se publique este diagrama, no tarda mucho que la resistencia se manifieste de forma muy clara, muy evidente. Hemos leído que la gran mayoría de las iglesias cierra la puerta, ¿no es cierto? Y aquí por eso tenemos ese hito aquí, ¿ya? Se cierra la puerta para los protestantes. Aquí ellos ya no quieren recibir este mensaje. Sí. Tal vez para concluir, brevemente les voy a decir un poco aquí sobre ese diagrama, ¿ya? Esa primera columna, ¿de qué habla? ¿Qué es esa estatua? ¿Dónde la encontramos? Daniel 2. Muy bien. Es fácil de entender. Y aquí en la segunda tenemos varios animales. ¿De dónde son sacados esos animales? Daniel 7 y 8. Es así que están puestos en paralelo, ¿no es cierto? Babilonia, ¿no? Media Persia. O sea, es no solamente de forma horizontal que se puede leer este diagrama, pero también vertical, ¿no es cierto? Aquí al lado tenemos una línea de tiempo. O sea, aún puede ubicarse una vez que se entiende qué quiere decir en ese diagrama. Aquí en el centro tenemos varias fechas claves, fechas importantes, ¿ya? Aún puede ver en qué altura ocurre qué, ¿ya? 15:8, 15:38, la muerte de Cristo. Son varias fechas claves. Aquí encima, simplemente algunos cálculos importantes, cálculos proféticos, que nos llevan a las fechas esperadas. Importante que aquí también hay dos veces ese número, 2520, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes están familiarizados con esta profecía. Yo la conocí muy tarde. Es una profecía que también cayó en olvido. Ya no predicamos en las iglesias esa profecía. Pero ahí está en el diagrama esa profecía y Dios quería que estuviese ahí. Él inspiró ese diagrama. Fue la mano de Dios que dirigió ese diagrama. Si aceptamos ese simple hecho, tenemos que pensar realmente si lo aceptamos o lo rechazamos. No hay que interpretar mucho. Es simple. Un niño puede entender ese raciocinio, ¿no es cierto? Y aquí
abajo de qué habla. Apocalipsis 13, 17, 9. Contiene entonces las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es así que se puede usar ese diagrama para ilustrar, para sacar las dudas sobre las cuentas, y tiene aquí en referencia siempre los textos a qué se refiere. Es una herramienta bien útil, para decirlo así. Importante también, no quiero dejar abierto esto, que Dios también dejó una orden bien clara cómo se debe alterar ese diagrama o no. Ella dice aquí en el texto, a ver si lo encuentro. Ahora hablando sobre este diagrama de 1850, vi que Dios estaba en la publicación de la tabla del hermano Nichols. Este diagrama por Nichols, este por Carlos Fitch y Joshua Himes. Vi que Dios estaba en la publicación de la tabla del hermano Nichols. Vi que había una profecía de esta tabla en la Biblia. Y esta tabla está designada para el pueblo de Dios. Si es apropiada para uno, es apropiado para otro. Y si uno necesitaba una tabla nueva, pintada en una escala más grande, todos la necesitaban igualmente. Vi que los diagramas ordenados por Dios impresionaban favorablemente las mentes, aún sin una explicación. Hay algo liviano, amoroso y celestial en la representación de los ángeles en las cartas. La mente es casi imperceptiblemente guiada hacia Dios y hacia el cielo. El texto que yo quería me referir ya lo hemos leído. Primero es escrito 74, donde dice, el primer texto aquí, he visto que el diagrama de 1853 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. ¿Ya? En realidad estoy buscando otro texto, perdón. Estoy un poco perdido aquí. Elena White declara, dice que este diagrama no debe ser alterado a no ser por inspiración. ¿Ok? Eso es importante. Y ella ha tenido, como hemos leído, inspiración que este diagrama debe ser producido. Se ha corregido las fechas y lo han acrecentado aquí la doctrina sobre el santuario. Ellos ya entendieron en ese momento. Y ¿por qué digo esto? Es porque hay otros diagramas que entran después. Yo creo que mi hermano ayer tal vez lo mencionó cuando habló sobre Joel, ¿no es cierto? En 1863, luego después ya se produce otro diagrama. Y si ustedes lo ven, es muy parecido. Pero hay motivo que no tenemos aquí un tercer diagrama colgado aquí, que es el de 63. ¿Qué es diferente en el diagrama de 63? ¿Alguien lo ha visto? ¿Ya lo conoce? ¿No? Bueno, es muy parecido. Solo falta una cosita nomás falta. No hay nada de texto, hay solo figuras. ¿Ok? Ya no hay 2520, por ejemplo. ¿Ya? Y vine junto con un manual. Sabemos que luego después la congregación, la
iglesia que había acabado de formarse comenzó a caer. Ya rechazaba ciertas doctrinas que habían sido fundamento para ese movimiento. Y hemos leído bien al comienzo como algunos bajaban del fundamento para mirarlo, para ver lo que se podía mejorar. Y querían acrecentar y querían sacar otros bloques que ellos pensaban que no deberían pertenecer a ese fundamento, ¿no es cierto? Y así, ¿qué es el problema con el diagrama de 63? Él ha sido alterado, pero no por inspiración. No tenemos ningún relato que la hermana White sugiere que ese diagrama se debe producir, pero ahora sin texto y sin números. ¿Ya? Hay algunas fechas, yo creo. Ahí está el problema, porque se ha sido alterado, pero no con inspiración. Y eso es muy grave, porque tenemos aquí claramente que ese diagrama no debe ser alterado. ¿Ya? Hermano, Sí, ¿puedo preguntar algo? por favor. Aquí dice, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase, ¿no ves? Sí. ¿A qué se refiere hasta que la mano de Dios se apartase? ¿En qué momento entendieron que estaban equivocados con la fecha 43? Hemos estudiado con el hermano Tyler aquí que luego aquí ellos entienden, el hermano Snow les explica que se habían equivocado en las cuentas, ¿no es cierto? Ellos estaban contando desde el comienzo del año y no estaban considerando el otoño. ¿Eso lo aclaran en el CEPE, en ese congreso? Sí, varias veces sí. Y así la fecha de 43 del año judío, en realidad el año judío 43 no acababa en diciembre 43, acababa recién en 44, ¿ok? Es a eso que se refería. Hay más textos y por eso muchas veces me refiero a las palabras que se usan. ¿Ya? Si ustedes leen lo que se dice sobre el diagrama de 63, ellos pensaban que iban a mejorar y hacerlo más bonito. Usan esas palabras. ¿No? Mejorar, querían mejorar esa cuestión. Pero hemos leído que ese fundamento no debe ser alterado, no debe ser mejorado. Él es buen como es. Tenía también otra duda, ¿por qué cubrió también Dios el error? ¿Por qué? Aquel diagrama, hermano, ¿cuándo fue hecho? ¿En qué año? Fue hecho en mayo 42. Aquel. Sí. Y este se hizo en 50. 1950. Sí. También allá en el de 1842 no hay el santuario celestial, ¿no? No lo entendían. El santuario Sí, no celestial. lo han entendido. Entonces también debe ser de que como no lo tenían allá el santuario, porque en el santuario tú puedes ver tu condición ante la ley. Ujú. Y en allá no entendían, sobre todo de la luz del sábado no entendían. Ellos pensaban que Cristo iba a limpiar qué santuario, la tierra. ¿Ok? Luego después entendieron. Y ahí El santuario no es la tierra, sino es el santuario en el cielo. Ahí nos aclaran mucho más porque ya tiene el santuario también. Así es. Amén. Hermanos, yo voy a terminar mi presentación aquí. Si tienen preguntas, por favor. Solo una colocación. Sí. Hoy solo hay una línea, no hay más diagrama en la iglesia, solamente una línea Ajá. que ha usado la iglesia, que los representantes de mañana. Sí, se resume muchas veces a pocas profecías, ¿no? Se olvida que la cosa es un poco más compleja, ¿no es cierto? Y más triste aún es que
yo he visto eso, ¿no? Aún quiere desconectarse de esa historia, ¿no? Se hace cuestión que decir que no somos mileristas, somos adventistas, ¿no es cierto? Que somos de aquí en adelante, 63 en adelante, cuando fue fundada la iglesia. Eso aquí era un movimiento más fanático, así lo ponen, ¿no es cierto? O sea, aquí habían equivocado. Eso es triste porque tenemos aquí el fiel testimonio que ese fundamento fue colocado por Dios. Es algo que no debemos olvidarnos jamás. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por las preciosas horas de la mañana, que hemos leído sobre el fundamento que has colocado en el tiempo de nuestros pioneros, Señor. Por favor, ayúdanos a entender que jamás debemos sacar nuestros pies de ese fundamento, que es colocado por tu mano, Señor, que es importante y que debemos entenderlo bien. Señor, te pido que esta mañana continúes con nosotros, que nos bendigas, que nos des ánimo para ya llegando al fin de esa semana profética, Señor. Que estés con nosotros hasta el fin, Señor. Así te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén.